Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un lunes más a este programa de ciberseguridad que hacemos en el After Work de Capital Radio. Comienza ya este espacio dedicado a conocer cuáles son las amenazas que en un mundo conectado nos acechan, pero sobre todo dedicado a conocer cuáles son las actitudes preventivas que debemos tener para evitar ser víctima de estas amenazas o estos ataques. Hoy vamos a hablar con nuestro invitado, al que ahora vamos a saludar, de todos los sitios por donde nos pueden atacar precisamente, porque ya no se trata de que descarguemos un correo malicioso en nuestro ordenador o que nos bajemos una aplicación para nuestro móvil que tenga un amigo incrustado y no deseado. Estamos hablando de que nos pueden atacar por todos los lugares que están conectados en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Hoy vamos a hablar de los riesgos que existen en la domótica, en el Internet of Everything, como nos dijo aquí un invitado, Román, el Internet of todo, ¿no? No solo de las cosas, ¿no? Bueno, pues de todo prácticamente lo que nos rodea es de lo que vamos a hablar hoy. Y siempre lo vamos a hacer con la ayuda inestimable de, ya le habéis oído a uno de ellos, a Pablo San Emeterio. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Eduardo. Y también a Mónica Valle. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, Eduardo. Oye, que hoy vamos a hablar, además de esto de la domótica y del Internet de todo, del Internet de las cosas, también vamos a hablar de hacking ético y de una palabra que no he conseguido aprender, de pentesters. Pentesting. Pentesting. A ver, aprendedlo, oyentes. Pentesting. Pentesting. Bueno, por resumirlo muchísimo, sería estas pruebas que hacen los hackers buenos, que hablaremos de ello, para comprobar si un sistema, pues bueno, su vulnerabilidad o su seguridad. Bueno, pues de eso vamos a hablar efectivamente, de cómo podemos poner a salvo nuestra empresa, nuestros sistemas, haciendo, yo lo llamaría algo así como las maniobras, ¿no? De la misma forma que los ejércitos hacen maniobras, ¿no? Pues para probar sus capacidades y ver cuáles son sus vulnerabilidades y puntos fuertes. Esto es como maniobras dentro de las empresas, ¿no? Sí, muchas veces también lo denominan auditorías de seguridad. Auditorías de seguridad. Bueno, pues es un poquito menos épico ese nombre, pero bueno. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con un referente en el sector. Le saludamos ya, él es Raúl Siles, es fundador y analista de seguridad senior de Dinosec. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. ¿He dicho bien lo de las maniobras o no? Bueno. Sí, yo creo que es correcto. A ver, es que el término penetration testing no suena un poco mal en nuestro idioma, además, sí. Entonces la traducción también suele ser a veces pruebas de intrusión. Pruebas de intrusión. Bueno, pues de eso vamos a hablar y muchas otras cosas, de cómo no queremos que se introduzcan por la puerta de atrás en nuestra casa. Bueno, pues con Raúl ahora enseguida lo vamos a conectar. Él es además uno de los que pues, más sabe de nuestro país en probar el estado de vulnerabilidad que tienen las organizaciones. Bueno, pues con él vamos a desarrollar hoy nuestro programa, pero también con comentaros que al final vamos a conectar con dos citas de referencia que van a tener lugar esta semana en nuestro calendario de eventos de ciberseguridad, que por cierto, oye, cada vez hay más eventos de ciberseguridad, ¿verdad? Sí, además de más temas diferentes, porque antes a lo mejor se trataban determinados temas concretos y ahora se va abriendo el abanico. En este caso, pues se va a hablar mucho de privacidad y también de esa tendencia que hay ahora de que cada vez haya más mujeres en el ámbito de la seguridad. Eso está muy bien, además, en el ámbito de la tecnología y además en el de la seguridad. En concreto, en el ámbito de la seguridad, que la verdad es que es difícil. Yo no sé en cuántos congresos hay mujeres dando conferencias. La verdad es que me gustaría que fueran muchas más, pero bueno, hay algunas, lo hacen bastante bien. De todas formas, ese es un tema del que hablaremos seguro, pero también lo de los eventos. Yo no quiero que esto sea una moda y de que ahora nos volvamos todos locos haciendo eventos. ¿Qué creéis? Bueno, hay bastantes. Por suerte, yo creo que también están tendiendo hacia la especialización, como decía Mónica, a tratar temas concretos o temáticas concretas y tratar de especializarse. Pero en general, la verdad es que tenemos la suerte de que empieza a haber congresos de seguridad informática en muchas comunidades o muchas provincias para poder que lleguen a todo el mundo. Que no se centren solo en Madrid, ¿verdad? Ni en Barcelona. Yo creo que es algo bueno para poder llevar la seguridad a todos los rincones del país, que España no solamente Madrid, que se centran muchos aquí, y que bueno, que se genere más cultura de ciberseguridad
ciberseguridad, que lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Este tipo de congresos acercan un poquito esos ponentes que tenemos tan buenos en España a otras ciudades y a otras localidades que también necesitan conocer este tema. Bueno, pues nos vamos a ir hasta Palencia al final de nuestro programa para hablar con Julio César Miguel Pérez, que es el organizador del Cyber Day, en el que, por cierto, vas a estar, ¿no, Mónica? Estaré allí el miércoles en ¿Tomando Palencia nota con o presentando? Estaré presentando, también moderando. Que no hay una evento mesa que se redonda. precie de calidad que tenga a Mónica como su maestra de ceremonias, ¿eh? Hay que decirlo. Que tenga o que no tenga. Que tenga. O sea, vamos, o sea... Bueno, pues eso por un lado. Y luego... vamos a hablar con Soledad Antelada, ¿vale? Que ella también es una... Mira, a propósito de que decíais, ¿no? La presencia de las mujeres en el mundo del hacking, ¿no? Y de la ciberseguridad. Pues Soledad es una de las especialistas más destacadas del Departamento de Ciberseguridad del Berkeley Lab, ¿no? Que es un, si no me equivoco, Mónica, un centro bastante conocido de investigación científica del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Sí, ellos son pioneros en investigación y ella en concreto pues es una de las pioneras allí. Lleva muchos años trabajando en ciberseguridad y nos podrá, espero que tengamos un ratito para hablar con ella porque sabe mucho de ciberseguridad. Bueno, pues con ella, como digo, también hablaremos al finalizar nuestro programa del Summit Ciberseguridad Decodificada para la Protección de Datos, que es el que se va a celebrar en Madrid pasado mañana. Y bueno, pues todo esto es lo que vamos a tratar. Así que nada más que invitaros a que nos comentéis cualquier cosa, que nos escribáis a nuestro correo electrónico, que nos llaméis, pues para varias cosas. Por si os estáis enterando o por si no os estáis enterando, ¿vale? Que nos pasó la semana pasada que oyentes nos decían, oye, no habléis tan técnicamente que no sé cómo hacerlo. Nos pedían esa solución para pues el problema que había con los módems, ¿no? Que pues podía estar infectado, ¿no? Nuestro módem a través del que nos conectamos para navegar en nuestra casa, ¿no? Nos llamaban oyentes, oye, ¿qué podemos hacer? Pues Pablo San Demeterio puso la clave en Twitter. Puse en Twitter, en mi cuenta de Twitter, puse un enlace de nuestros amigos de SET, en el cual, bueno, describían los pasos más o menos que tenía que ir siguiendo cualquier persona que quiera proteger su router ante la amenaza de VPN Filter. Bueno, pues ahí está, consultad las redes sociales, que ahí está puesto. Si tenéis dudas, afterwork@capitalradio.es, o si queréis nos podéis enviar un mensaje de audio, de voz al WhatsApp, a este número de teléfono, que es el 687-050600, 687-050600, o bien llamarnos al teléfono 91-283-3333, ¿vale? Estas son las formas de comunicarse con este programa. Lo que vamos a hacer es nosotros comunicarnos con todos vosotros a propósito de nuestro tema de hoy, la domótica, el Internet de las cosas, el hacking ético, muchas cosas que resume Mónica Valle en esta reflexión. Imagina esta escena. Entras en casa. Sin previo aviso, el termostato baja la temperatura al mínimo. Intentas subirla, pero por algún motivo desciende constantemente. Mientras, tienes que ponerte un abrigo para estar en tu propio salón y de repente las persianas comienzan a subir y a bajar sin control y a sonar la alarma a todo volumen. El sistema domótico está fuera de control y la única solución es salir de tu propia casa, que se ha convertido en un infierno conectado. Lo que acabo de describir es una escena de la serie de televisión Mr. Robot, en la que atacan el sistema domótico de una casa inteligente para echar a la dueña de su casa, precisamente. Pero si pensamos que esto es ciencia ficción, estamos equivocados. Bombillas que se ajustan al nivel de oscuridad, neveras que hacen el pedido de los alimentos habituales que se están acabando. Todos estos dispositivos son ya una realidad cada vez en más viviendas. Nuestras casas se están transformando en lo que llamamos hogares inteligentes o smart homes, que no son más que decenas de aparatos y sensores conectados a Internet. Los dispositivos de Internet de las cosas y los avances en domótica permiten simplificarnos la vida y ofrecen un sinfín de ventajas. Pero sus avances en funcionalidades no van al mismo ritmo que su seguridad. Las tendencias en ataques informáticos muestran cómo este tipo de equipos son vulnerables a los ciberataques y son un objetivo más que atractivo para los ciberdelincuentes. Ya se han dado casos, por ejemplo, de ransomware que ha atacado a televisiones inteligentes para recibir dinero a cambio de desbloquearlo. En cuanto uno de esos dispositivos es vulnerable, al estar conectado a la red Wi-Fi, un atacante podría acceder a esa red y al resto de dispositivos conectados a ella, los cuales a su vez están controlados por nuestro inseparable teléfono inteligente, que también se pone en peligro.
El problema no es solo la falta de seguridad de esos dispositivos, sino también que la mayoría de los usuarios no son conscientes de los riesgos que puede suponer. Nuestros hogares son más inteligentes, pero la inteligencia sin control no sirve de nada. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar con nuestro invitado hoy, con Raúl Siles enseguida. Lo hacemos en este espacio de ciberseguridad. Hacemos una breve pausa y enseguida, lo dicho, comentamos pues cómo estamos conectados con el mundo. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura. Capital Radio y Voz te acercan el próximo 27 de junio a la movilidad del futuro, una jornada especial de radio en la que abordaremos temas como el coche automatizado, la seguridad vial, la movilidad en las ciudades o la intermodalidad. Síguenos en Capital Radio, capitalradio.es y las redes sociales. El Instituto Tecnológico de Telefónica vuelve a abrir sus puertas a nuevos alumnos con el objetivo de impulsar las nuevas profesiones digitales. En la Unión Europea se estima que se necesitarán más de 16 millones de trabajadores con competencias TIC hasta 2020, según un estudio de Deloitte. Entre los 10 puestos más demandados destacan los programadores de aplicaciones móviles, diseñadores de software y de páginas web, especialistas en front-end y back-end, profesionales de Big Data y programadores de HTML5. El Instituto Tecnológico de Telefónica ofrece 2 ciclos formativos, el de técnico superior de desarrollador de aplicaciones web y el de multiplataformas. Para optar a una de las 180 plazas, tan solo hay que acceder a la página web institutotecnologico.telefónica.com y formalizar la matrícula antes del 16 de septiembre. No esperes más. Las profesiones del futuro te esperan en el Instituto Tecnológico de Telefónica, con prácticas garantizadas. After Work, con Eduardo Castillo. Estamos de regreso en nuestro espacio de ciberseguridad. Os recuerdo que nos podéis escribir afterwork@capitalradio.es o enviar audios de WhatsApp si es que tenéis alguna duda de seguridad. Aquí tenemos a 3 especialistas que os la van a poder resolver. 687-050600 o 91-283-3333. Nosotros vamos con algunas noticias y enseguida comentamos estas con nuestro invitado Raúl Siles, ya que vamos a hablar de domótica. Pablo, cerca de 400 modelos de cámaras Axis están expuestas a ataques remotos. Cámaras, videocámaras de videovigilancia, de estas que solemos poner en nuestros hogares para tener controlado pues la casa cuando no estamos, o cuando están los niños solos, que ya son un poquito mayores, que no hagan fiestas cuando estamos de vacaciones nosotros. Y han descubierto pues 7 vulnerabilidades por parte de la empresa VDOO. Y lo que permiten estas vulnerabilidades es hacer pues básicamente varias acciones que no nos gustaría que haga la cámara. En primer lugar, pues pueden acceder a la transmisión del vídeo, pueden bloquearlo, pueden rotar la cámara y moverla para ver partes que quizás no queramos ver, pueden incluso cambiar el firmware, que es lo que hablábamos de actualizar los routers. Bueno, pues actualizan el firmware también de la cámara para dejarla siempre accesible. Y bueno, pues incluso infiltrarse en tu red wifi y estar dentro de toda la red de tu casa. O sea, literalmente es como instalarse en tu casa, como si se instala un espía en tu casa, ¿no? Exactamente, además con ojos y con micrófono. Qué barbaridad, de eso vamos a hablar ahora con nuestro invitado. Más cosas, los ciberataques a la banca pueden reportar ganancias a los delincuentes por valor de 500 millones de dólares. Lo ha dicho el FMI, que además ha asegurado que esta cifra es menor porque muchos de los que han sufrido esos ataques no lo han dicho por una cuestión reputacional. Mónica. Sí, fíjate, Eduardo, que siempre lo decimos, ¿no? Hay una cosa que se suele decir en la ciberseguridad y es que el cibercrimen ha superado ya hace tiempo al narcotráfico, ¿no? En dinero que mueve. Y esta noticia que nos da el Fondo Monetario Internacional pues es muy reveladora porque 500 millones de dólares no es poca cosa. Y esta cifra incluye el robo directo de recursos en el sistema financiero, también como el fraude y el secuestro de información confidencial y de cuentas, como por ejemplo ataques de tipo ransomware. Pero es que el principal problema, como decía, según reporta el FMI, más allá de los gastos que ha impactado, es
la reputación, ¿no? Porque muchos de los atacados admiten que prefieren no compartir esa información de que han sido atacados por temor al riesgo reputacional. Pero ya hemos visto aquí otras veces que lo peor es no contarlo, porque tarde o temprano se va a saber. Así que deberían ir revisando este tema. Tomando nota, y además, ojo, que lo de la ley de protección de datos, bueno, esto ha pasado pues, en muchos lugares, ¿no? Pero esto te va a obligar y el coste reputacional puede ser todavía peor. A ver, otra cosa que está de moda, la criptomonedas. Bueno, pues al parecer han robado por valor de $32 millones en una criptomoneda que es la BitHub. La empresa es una empresa de exchange, o lo que se llama de intercambio, es decir, yo te doy dinero en efectivo, euros o dólares, y tú me das criptomonedas a cambio. Entonces, esta empresa de intercambio, vamos, como estamos en una emisora económica, pues es un intercambio de euros y dólares, etcétera, y lo hacen pues este tipo de empresas que se llaman normalmente de exchange, ¿no? O de intercambio. Entonces, esta empresa coreana le han robado $32 millones en criptomonedas. Se sospecha, lo pusieron en conocimiento de la agencia de inteligencia surcoreana, que se sospecha que la responsable del atacante, o curiosidad o sorpresa, es la norcoreana. y bueno, la parte entre comillas positiva, digamos, del movimiento que ha hecho esta empresa es que a la gente que ha perdido esas monedas, pues básicamente lo que hacen es robarte las criptomonedas que tienes depositadas en su empresa de exchange, se les han reintegrado los fondos. Es decir, esta empresa BitHub ha hecho el movimiento de a aquellas personas a las que les han robado las criptomonedas, se las ha reintegrado. La verdad es que aquí ya no hace falta esto de a punta de pistola ni a punta de navaja, ¿verdad? Se roba con un ordenador y se roba desde... Y mucho dinero, ¿eh? Pues es lo que decía Mónica, es que ya ha pasado, muchas veces se habla tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de blancas. Yo recuerdo que está en los libros de historia esto del robo del siglo, ¿no? Que atracaban, pero sí, el robo del siglo no sé si llegaba a $32 millones, ¿eh? Aquí el problema es que se puede llegar a ganar mucho más dinero de una forma relativamente más sencilla y además con menos riesgo de que a los ciberdelincuentes les consigan atrapar, porque el anonimato es más sencillo de conseguir en la red. Incluso a veces las condenas a las que te enfrentas son menores, que es lo que hablamos para las mafias. Y se aprovechan de que en Internet las fronteras son muy... Y además una legislación que efectivamente, ¿dónde aplica, ¿no? Claro. Pues... esto es el mundo en el que estamos, en el que nos estamos adentrando. Dos cosas más, Mónica, además que lo publicáis en BitLife Media, el 80% de los correos no deseados, de los spams, llevan un contenido malicioso. Pues ¿quién de nosotros no ha recibido nunca un correo basura, ¿no? Que llamamos un spam o correo no deseado. Con esto del GDPR se supone que deberíamos recibir menos, ¿no? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero bueno, el spam sigue siendo un método muy usado para lanzar información de forma masiva, pero el problema es que muchos de estos emails portan cargas maliciosas. En concreto, el 80%, como decías, de estos mensajes están clasificados como spam. Contienen algún tipo de contenido malicioso. Así lo advierte un estudio de Sophos que señala que el ransomware sigue siendo el principal malware que está difundido por correo electrónico. Bueno, pues mucho ojo con los correos spam, que aunque lleguen a vuestra carpeta, siempre decimos que tienen apariencia normal, y si han llegado a esa carpeta es porque ya hay un principio de sospecha, así que sigamos con ella. Y una última cosa, Pablo, pero esta la tienes que explicar muy bien, porque me cuesta incluso hasta pronunciar en el enunciado, Telebleed, que es un ataque de fuga de información de las CPUs. A ver qué ha pasado y en qué nos puede afectar. Bueno, esta noticia nos la ha apuntado nuestro experto de hoy, Raúl, y básicamente es una vulnerabilidad en el hardware de las CPUs, parecidas a las que ya sufrimos de Spectre y Meltdown, en el cual, pues bueno, como sabéis, a día de hoy principalmente las CPUs tienen varios hilos de ejecución, ¿vale? O sea, tú puedes estar ejecutando el Word y el Explorer a la vez en ese mismo procesador. Sí. Entonces comparten datos. Entonces ha demostrado cómo dos procesos separados, uno puede acabar obteniendo información de claves criptográficas que esté empleando el otro proceso que esté utilizando para cifrar información. Se hablaba de un 99,8% de probabilidad de obtener las claves de 256 bits que se empleaban para cifrar. Y lo relevante también que apuntaba Raúl es que Intel directamente también ha dicho que no lo va a actualizar porque no lo considera crítico, porque habla que bueno, ya te tienen que haber comprometido la máquina y está ese proceso malicioso dentro de tu máquina, pero el problema no es tanto tu máquina como bien apuntaba Raúl, el tema del cloud, es decir, donde compartes la infraestructura de tu
de tu máquina o los procesos que estás haciendo con otra gente. Entonces ahí se podría llegar a dar el caso de que tu proceso legítimo esté cifrando y el proceso de otra persona, de otro cliente de ese servidor de cloud, esté accediendo a tus claves criptográficas. Bueno, pues de esto ahora le vamos a preguntar a Raúl y de muchas otras cosas más. Empezamos ya. After Work, con Eduardo Castillo. A Raúl Siles le hemos presentado como fundador y analista de seguridad senior en Dinosec. Sin embargo, tiene un extensísimo currículum profesional que Pablo nos simplifica porque si no, no habría programa. Adelante, Pablo. Bueno, lo simplifico, pues no hay programa y no hay capacidad de escribir la persona que tenemos con nosotros hoy, porque es uno de los grandes referentes de seguridad del mundo y en concreto en España. Eso es uno de esos ejemplos de, por suerte, que el talento se ha quedado en España con su empresa. Y bueno, pues durante más de una década ha dedicado o ha aplicado su experiencia en realizar servicios avanzados de test de intrusión. También son famosos sus cursos de formación y sus charlas sobre domótica y sobre IoT. Yo recuerdo la charla de este año de la RUTE viendo las ventanas. ¿Eran tus ventanas o eran las del vecino? Esos son de un familiar. Sí. Subiendo y bajando las persianas. Y bueno, entre otras cosas también, bueno, pues es instructor del SANS, que es una de las instituciones más prestigiosas a la hora de dar cursos de formación en técnicas de hacking y de pentesting y de seguridad informática, y da en octubre de este año en Londres un curso sobre seguridad informática y hacking ético en telefonía móvil. Y Raúl, ¿por dónde empezamos? Porque, bueno, lo que nos ha puesto Mónica un poco sobre la pista, que sí, era ciencia ficción, pero que puede ser perfectamente realidad, ¿no? Y ya nos estaba hablando Pablo de lo de las cámaras, ¿no? Esto de las 400 cámaras que literalmente recordáis La vida de los otros, ¿no? Que estaban que había uno encima, ¿no? Y estaba tecleando todo. Bueno, pues esto es la sofisticación de La vida de los otros. No sé, ¿por dónde empezamos? A ver, te comento dos casos y así lo interrelacionamos. Por un lado, lo que comentaba Mónica, y ahora, si queréis, volvemos a ese ejemplo. Muchas veces la realidad supera la ficción, y en este caso yo creo que es así y cada vez iremos a peor. Y ahora profundizo ahí, pero casi quiero empezar con las cámaras, porque ponéis este ejemplo, ¿no?, de cámaras, pues videocámaras, no cámaras web que llamamos normalmente. Para poneros en contexto, fijaros, yo en uno de los cursos que doy tiene que ver con seguridad en aplicaciones web, y entonces llevo usando un ejemplo, pues probablemente desde 2004-2005, para que nos pongamos en contexto, de una técnica que es muy común. Tú puedes ir a Google, utilizar los operadores avanzados de Google y buscar específicamente por ciertos dispositivos. Por ejemplo, sabes de ciertas cámaras web de un fabricante que en el título tienen el nombre del fabricante o el modelo de la cámara, y en la URL pues un nombre de recurso concreto, y es muy fácil buscar por ellas. Entonces, a mí me gusta desde aquel entonces siempre hacer la búsqueda por este tipo de cámara. Estamos 13 años después y sigues encontrando cámaras de ese modelo, que lo que te sorprende es, pero siguen funcionando después de 13 años, ¿no? Esa sería un poco la sorpresa. Y esto es un ejemplo más, es decir, de ese tipo de cámaras hay muchas de muchos fabricantes con muchos modelos que tú puedes buscar, y si el propietario no ha tenido cuidado en protegerlas, fijaros lo que ocurre, es Google el que las encuentra por ti y simplemente tú haces las búsquedas oportunas para poder encontrarlas y tienes control completo de la cámara. O sea que yo con una sencilla búsqueda en Google y un poco de conocimiento sobre cómo poner esa búsqueda, podría acceder a una cámara cualquiera de cualquier persona. Sí, no, a miles de cámaras en todo el mundo. De hecho, yo suelo hacer la demo en los cursos, que es muy sencilla, que es coges una de estas, aleatoriamente sale una y a ver qué te encuentras. Y te encuentras que está apuntando a una granja, o está apuntando a una plaza, o está apuntando por ahí. Pero bueno, siempre, qué pasada, ¿no? Siempre con la parte ética, que luego comentaremos, donde yo a los alumnos les digo, hasta aquí no hemos cruzado ninguna línea gris porque tú has buscado en Google y has encontrado una cámara. No toquemos la cámara, no toquemos la configuración del enfoque, del zoom, de dónde está apuntando y demás, pero se puede hacer. Sí. Y una puntualización ahí. Eduardo, comentabas, si yo sé con qué términos tengo que buscar para buscar la cámara, ¿no? Pero es que no es ni necesario, porque hay toda una base de datos de búsquedas avanzadas de Google que te orienta a decir, ¿qué quieres? Cámaras, impresoras, teléfonos de voz sobre IP, teléfonos de voz sobre IP, lo que quieras. Se llama la Google Hacking Database. Exacto. Que te ayuda, y sin tener unos grandes conocimientos tienes esos términos de búsqueda para poder encontrar estos elementos.
Pues este ejemplo que nos cuenta nuestro invitado Raúl Siles nos ha de ver que es que desde el año 2004 es que han pasado 14 años desde entonces y cómo ha cambiado en todo ese tiempo nuestra cultura, Raúl, nuestra cultura de seguridad. No aprendemos del pasado. No hay forma, ¿no? No, yo hago siempre la broma, ¿no?, de mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos, si quieren, se podrán seguir dedicando a ciberseguridad. No sé si querrán o no, pero por poder podrán, porque no aprendemos. O sea, lo que nos ha enseñado a los que llevamos tiempo en esto es que volvemos, además es muy buen ejemplo el que manejamos hoy, el Internet de las cosas, ¿no?, que parece esta nueva ola de dispositivos embebidos donde dotamos de más capacidades o inteligencia a los dispositivos. Volvemos a cometer errores técnicos que ya habíamos conocido y corregido hace 20 años. Y dices, es que no me lo puedo creer que los fabricantes vuelvan a introducir este protocolo que es inseguro o vuelvan a cometer este error que ya sabíamos cómo corregir. Con lo cual queda mucha, o estamos intentando que haya mucha concienciación por parte de los fabricantes, por parte de los oyentes que nos están oyendo como usuarios finales, que son los que tienen que demandar que el producto que compren cumpla unos mínimos de seguridad, y a partir de ahí todos, digamos, en la sociedad evolucionemos hacia el buen camino y aprendiendo. Porque, Raúl, todo lo que vamos a comprar desde hoy hasta dentro de muchos años, todo va a ser algo conectado. Es decir, el frigorífico va a tener capacidad de conexión, la televisión, por supuesto, los asistentes ya de voz, pues estos nos van a conectar con todas las lavadoras, las cámaras, todo, entiendo, toda la casa, la calefacción. Sí, es absolutamente todo. Un matiz, y ahí lo enlazo con lo que comentaba Mónica antes, ¿no?, de la serie, que parece más ficción, es que hagamos la siguiente reflexión, y es lo primero, el primer electrodoméstico estrella, ¿no?, que tiene todo el mundo en casa o cacharro, es la televisión. Uh-huh. Entonces, es un muy buen ejemplo. Es decir, pensemos a día de hoy si somos como consumidores capaces de ir a una tienda y comprar una televisión que no sea Smart TV. Esa es la reflexión que tenemos que hacer. Porque si no podemos, o es muy difícil, que yo creo que es la situación actual, es donde nos vamos a encontrar dentro de 2, 3, 5 años con el resto de electrodomésticos. Bien. Vas a ir a por la lavadora, el lavavajillas, el frigorífico, y no vas a tener uno que no tenga las capacidades de estar conectado y que sea inteligente y que no tenga una aplicación móvil que es capaz de hablar con ella para que te diga que ha acabado ya el ciclo de lavado, o eso, que te quedan 2 cartones de leche y que va a ir haciendo el pedido para el siguiente. Esto está en la puerta de la esquina y el problema es que no vamos a tener otra opción. Con lo cual, la otra opción que queda es que el usuario sea suficientemente inteligente, quiero decir, tenga unos mínimos conocimientos tecnológicos para por lo menos deshabilitarlo si es que no quiere hacer uso de ello, o por lo menos configurarlo para adecuarlo un poco a su privacidad o su seguridad en su domicilio, y lo mismo en la empresa y demás. Aquí hay dos puntos, o sea, las reflexiones de Raúl, como siempre, son muy, muy acertadas, pero aquí hay 2 puntos. Por un lado, no recuerdo en qué conferencia o quién fue, que hablaba de la posibilidad de que, igual que se habla de la seguridad, de que sabes que cuando tocas el frigorífico no te va a pegar un calambrazo, pues si lo quieres conectar a Internet tienes que tener la seguridad de que ha pasado unas mínimas pruebas de seguridad, que eso es, por un lado, una de las soluciones que ponía y que la verdad es que deberíamos reclamar como consumidores. Y el otro tema es que, claro, evidentemente hacer estas pruebas de seguridad cuesta dinero. Entonces, muchas veces cuando vas a comprar una nevera o una lavadora te fijas en las revoluciones, en las capacidades de kilos, en tal, pero no te fijas en que sea segura, o si está conectada sea segura. Pero además es que es un gran reto, entiendo, para la industria. ¿Por qué? Porque los fabricantes de lavavajillas van a decir, oiga, que yo hago lavavajillas. Es decir, yo hasta hace 2 años mi misión era que sus platos quedasen súper limpios, y ahora es que queden súper limpios, pero que tenga un cacharro seguro. ¿Cómo debe confrontar la industria este reto? A ver, es un tema en el que ya hemos estado trabajando bastante. Yo, dentro de mis múltiples facetas, ¿no?, por decirlo así, pues colaboro con el ISMS Forum en un grupo que es el Centro de Estudios de Movilidad en el Internet de las Cosas. En este grupo, por ejemplo, una cosa que publicamos el año pasado es una metodología de análisis de los vectores de ataque del Internet de las Cosas. Es un documento PDF, está público, cualquiera lo puede bajar y consumirlo, ¿no?, y leerlo, y ese cualquiera es todo el mundo. Es decir, queremos que sea, como decía antes, el consumidor final que procese o tenga unos requisitos de partida,
sea el fabricante que tenga en cuenta una serie de criterios a la hora de hacer un nuevo producto y sea la administración pública o el gobierno que fije unas leyes o unos reglamentos o unas normativas para llegar ahí. Entonces, es verdad que el fabricante, lo que hemos visto es que hasta que no le fuercen, entre comillas, a tener que hacerlo, pues entonces no tiene la necesidad. Él fabrica lavavajillas. Pero el mensaje que comentabas, Eduardo, en realidad no es cierto, porque el fabricante fabricaba lavavajillas hasta que me fabrica uno que es inteligente y me dice que en las tiendas de aplicaciones de mi móvil, de Android y de iOS, tengo una aplicación para bajarme. Entonces ya no solo fabrica un lavavajillas, ya fabrica una aplicación que me ofrece y que además esté integrado con un servicio en la nube que tiene que tener ahí corriendo 24/7 para que yo pueda ver si ha acabado o no el lavavajillas o programarlo en remoto. Con lo cual, todo esto está interrelacionado. Y ahí sí que se están haciendo movimientos en la industria, porque lo conozcáis, en esa línea de, igual que tengo un elemento que es fundamental ahora, ¿no? La clasificación energética. Todo el mundo mira a consumir menos y veo si es una A más, etcétera. Pues se está pensando en lo mismo, en tener una clasificación de ciberseguridad para todo dispositivo y que yo sepa qué controles de seguridad, como decía Pablo, ha pasado o no, qué mínimos de seguridad me puedo esperar y un poco tenga esa categorización. Eso es muy interesante, Raúl, porque realmente, claro, ahora la gente se fija en la categoría energética no solamente porque está regulado por ley, sino porque saben que una categoría A++ le va a ahorrar en la factura de la luz, ¿no? Dinero. Entonces están viendo por su bolsillo más que por otra cosa. En el caso de la ciberseguridad, yo creo que el problema es que la gente todavía no entiende la necesidad. Y dicen, ¿yo por qué voy a pagar por algo que tenga una ++ en ciberseguridad? Me está costando más caro y no sé por qué. El otro día, en un entorno así parecido profesional, estaba yo comentando que hay tostadoras inteligentes, por ejemplo, ¿no? Qué risa una tostadora inteligente. A mí qué más me da que la tostadora inteligente sea vulnerable. Porque la gente todavía no entiende que un objeto, por insignificante que parezca, entre comillas, si es vulnerable, está poniendo en riesgo todo lo demás. Entonces, a lo mejor está claro que esas normas tienen que existir y tienen que ponerse, pero a lo mejor a los usuarios, ¿no? Al usuario final también hay que... Es el que tiene que forzar también este cambio, ¿no? No sé qué opinas. Sí, sin duda, nosotros como usuarios tenemos que crear la demanda a los fabricantes. Es decir, si todos nos vamos a comprar el producto del fabricante X porque el Y es vulnerable o ha salido que era inseguro y el X no, y ha invertido y tiene un sello de calidad de ciberseguridad mejor, nos iremos para ese fabricante. Y los fabricantes lo tendrán en cuenta y evolucionarán, sin duda. Un ejemplo bueno relacionado con lo que poníais es: todo el mundo tiene que ser consciente que cada nuevo dispositivo que yo conecto a mi red, puede ser la de casa, puede ser la de mi empresa, puede ser la de una infraestructura crítica, porque estamos hablando de lo mismo pero en distinta escala o con distinto riesgo, yo creo que la gente lo va a ver muy bien. Tú te compras el último dispositivo, el que sea un frigorífico, la televisión, el lavavajillas, y cómo se conecta a Internet, a la aplicación móvil, a la nube, y cómo lo manejas. Pues normalmente a través de tu red Wi-Fi. Entonces, ya hemos tenido muchos ejemplos donde la gente no se ríe tanto de ese ejemplo bien que ponías de la tostadora, cuando lo que le transmites es que la contraseña, esa ultra larga que te han concienciado, que has configurado en tu red Wi-Fi para tenerla protegida, la has configurado en el dispositivo porque es un cliente más, y ya lo hemos visto termostatos inseguros que lo que han hecho es son vulnerables, alguien entra con esas búsquedas de Google, por ejemplo, que decíamos antes, en tu termostato desde Internet, y tu termostato está guardando de manera insegura, en claro, sin ninguna protección, tu contraseña de toda tu red Wi-Fi. Con lo cual, a través del termostato, la gente entra en tu red de tu casa y empieza a poder capturar el tráfico y tener control de todos tus dispositivos. No solo la tostadora, ya que parecía algo pues poco relevante, sino ya tu ordenador o tu móvil o el de tus hijos o componentes más críticos. Porque has enumerado una serie de electrodomésticos o de aparatos, ¿no?, que van a estar conectados. Yo te pediría que pues nos describieses cuáles son esas cosas que van a estar conectadas, porque nos estamos dejando una cosa que está fuera de la casa, pero está bajo la casa, que es el coche, que también entiendo que forma parte de esa vida conectada. Entonces, en una casa conectada, ¿qué vamos a tener conectado? A ver. Vale, es importante tener quizá la visión de arquitectura, ¿no?, de esa red que vamos a tener, en caso que ya tenemos, que es un poco la que planteaba yo en la charla que comentaba Pablo de Rooted, para tener esa visión global. Básicamente, este tipo de entornos domóticos, caseros, como lo queramos llamar, que tenemos ya o que nos vienen,
tienen diferentes componentes que son muy fáciles de entender. Hay un hub central o controlador central que es básicamente el que controla o interactúa con el resto de elementos. Luego, el cerebro realmente que controla ese controlador es nuestro móvil, es con el que podemos controlarlo tanto cuando estamos en casa como cuando estamos de viaje a no sé cuántos kilómetros de casa. Esa interacción tiene que ver con una aplicación móvil en la parte móvil y tiene que ver con la nube. Al final hay una integración en los servicios en la nube entre ese controlador y nuestro dispositivo móvil. Y luego en el entorno de casa, ¿qué rodea ese controlador? Pues básicamente dos tipos de dispositivos, que son actuadores y sensores. Sensores son todos los que miden medidas físicas y me transmiten esos valores, y actuadores son los que me dejan, en función normalmente de esas medidas físicas, actuar y hacer algo, llevar a cabo una acción en el entorno físico real. Y entonces ahí ya es donde, contestando a tu pregunta, vamos metiendo elementos. Entonces vas pensando desde tu perímetro, las puertas de acceso peatonal y de acceso de vehículos. Y además normalmente muchos de esos actuadores y sensores los manejo de forma inalámbrica y usamos lo que son tecnologías de radiofrecuencia. Es decir, el típico mando de garaje que tenemos a día de hoy, que trabaja normalmente en 433 u 868 MHz aquí en Europa, lo que hemos hecho ha sido integrarlo en ese controlador central para que yo lo pueda manejar desde mi aplicación móvil. Pero el controlador central manda la misma señal a la puerta del garaje que mando yo cuando uso el mando tradicional de toda la vida. Y esa tecnología está muy extendida y con eso empiezo a aplicarlo a las persianas para subir y bajar persianas, a lo que decíamos, controlar cualquier acceso de puertas, ventanas también, a la parte de la calefacción, todo el sistema de climatización, pues pasa lo mismo, refrigeración con aire acondicionado, calefacción en invierno, lo mismo, el termostato, el dispositivo que actúa y activa o no la caldera tradicional, pues igual lo estoy gestionando ahí. Y luego ya entramos en toda la parte de luminaria, digamos, de todos los dispositivos que son enchufables a un enchufe o a una lámpara, como bombillas de todo tipo y demás. Y entonces cualquier dispositivo eléctrico, básicamente, pues va a ser inteligente y va a estar controlado por todo ese entorno. Uh-huh. Es interesante, ¿eh? Bueno, es una... Yo te iba a decir, además, un paso más allá. Si los oyentes venían escuchando la radio antes, que yo que cuando bajaba por el coche tengo el defecto de ponerme la emisora, entonces estaba oyendo que los propios supermercados están desarrollando tecnologías para esas mismas llaves que hablábamos de apertura de casa o aperturas de coches, integrarlas y poder hacer el pedido. Imagínate la gente de Amazon, la gente de Walmart, la gente de los distintos supermercados, aquí poner la marca que queráis, que tenga la capacidad de entrar en tu casa, dejarte el pedido, que tenga la capacidad de entrar en tu coche, dejarte el pedido. Eso es lo que está trabajando estas grandes empresas de supermercados. Y claro, yo cuando lo oigo me pongo el chip de ciberseguridad y claro, me entran los escalofríos. Porque ¿quién me garantiza que el que entra a dejarme la compra no se lleva luego otra cosa? ¿Pero qué son? ¿Cerraduras inteligentes que se abren solamente cuando viene el repartidor concreto? Están intentando integrarlo. Me imagino que habrá algún tipo de integración en la cual tú autorices o no autorices a la persona. Mediante el móvil. Mediante el móvil, como siempre. Pero bueno, en el fondo, al final, alguien va a mandar una señal a esa cerradura que va a abrir. Al coche lo mismo, alguien va a enseñar una señal para que abra. Entonces, en los talleres de Raúl y en las charlas de Raúl, lo que muchas veces veo es que esa misma señal muchas veces no está protegida, con lo cual la puedes copiar y puedes volver a entrar luego. De hecho, eso ya es una realidad. Estaba con un piloto Amazon en Estados Unidos haciendo eso para el reparto. Es un poco diferente a nuestro modelo en Europa por el concepto de casas. Sabéis que en Estados Unidos, lo hemos visto todos en las películas, ¿no? Tienen como dos puertas. Tienen esa puerta exterior, normalmente acristalada, donde puedes entrar y dejar algo, y luego la puerta de tu vivienda, ¿no? Claro, nadie piensa, yo no voy a abrir la puerta de mi vivienda ni al repartidor de Amazon para que se meta y se sirva una cerveza del frigorífico. No tiene sentido, ¿no? Pero con ese concepto de doble puerta ya lo han implementado y de hecho ya lo han hackeado. O sea, utiliza efectivamente Bluetooth para el control de la puerta, se utiliza el móvil para autorizar el decir quiero que el repartidor que va a venir hoy en la franja horaria de 10 a 12 de la mañana pueda dejar el paquete en mi vivienda, y solo él, porque tendrá los códigos de autorización adecuados en su dispositivo, podrá hacerlo. Entonces, conceptualmente puede estar muy bien, es muy cómodo, pero claro, si se implementa mal tecnológicamente, y ya ha sido el caso, pues ya ha sido vulnerado y ya se ha visto cómo puedes. Básicamente lo que decía Pablo, jugar con esas señales para o mitigarla o lo que llamamos ataques de repetición, vuelves a mandar la misma señal que has capturado antes y el dispositivo piensa que eres la persona autorizada y puedes volver a entrar.
¿qué es lo que tiene que pasar para que la gente tome conciencia? Es decir, esta circunstancia que, como dices, está a la vuelta de la esquina, ¿qué es lo que va a provocar en el peor de los casos? Es decir, que entren en nuestra casa, que nos cortocircuiten, que de repente muevan la cámara con la que vigilamos a los niños y pues, invadan nuestra intimidad. ¿Cuáles son los riesgos que crees que se van a empezar a producir y además de una manera cada vez más frecuente? Riesgos yo creo que hay muchos, pero a la gente le da igual. Seamos realistas. Es decir, lo que vemos en la sociedad es, primero tenemos este concepto de pero eso no me va a pasar a mí, porque hay muchos millones de personas y ya sería mala suerte. Y dos, si es verdad que ocurre eso, la batalla de la privacidad la tenemos perdida ya. Entonces, salvo que hagamos un cambio radical a nivel de sociedad y no estemos dispuestos a compartir tantos datos con las empresas y pagar con nuestros datos, ¿no? Pues efectivamente eso está perdido. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues la verdad es que los que llevamos tiempo en esto vamos viendo incidentes y da igual. O sea, se crea, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Que creó mucho revuelo mediáticamente, porque luego realmente en la parte técnica esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? Pero en la parte mediática fue WannaCry el año pasado, ¿no? Y todos los oyentes probablemente pues han oído el término porque fue muy genérico. Y sí, se crea revuelo cuanto 1, 2, 3 semanas y después todos volvemos a lo mismo y seguimos abriendo correos, ¿no? Como decís antes en la noticia, spam y demás. Entonces, yo creo que es un tema de concienciación y muchas veces es de regulación. O sea, alguien responsable en los países tiene que imponer que los dispositivos que vayan a vendernos, que entren en nuestras casas, sean seguros. Porque nosotros no vamos a acabar de demandarlo. Nosotros demandamos que queríamos productos A++ porque eran más económicos energéticamente, no. Y fíjate que nos estaban dando en el bolsillo, como bien decía Mónica, y es un aspecto que es beneficioso para nosotros a medio o largo plazo. Pero siempre somos muy cortoplacistas en nuestro pensamiento. Entonces, nos tienen que ayudar también a eso. ¿Crees de todas formas que, aparte de que tengamos mayor o menor cultura de seguridad, ¿crees que tenemos conocimiento tecnológico como para saber manejar una nevera inteligente? Porque el móvil es muy intuitivo, pero bueno, el móvil es muy intuitivo para llamar, para navegar y para whatsappear, ¿vale? Pero ¿seremos capaces de comprender tecnológicamente lo que podemos llegar a hacer y lo que nos jugamos también con una nevera inteligente, con un coche inteligente, con una puerta inteligente? Yo creo que no. Es decir, hay un problema actualmente y es que tenemos una dependencia excesiva de la tecnología. Los grandes fabricantes, ¿no? Es un buen ejemplo. Google, Apple y demás, pues sacan una nueva versión y nuevos dispositivos de sus dispositivos móviles y sistemas operativos móviles cada año. Y tenemos que tener la última. Es decir, nos meten por los ojos que necesitamos más tecnología probablemente de la que necesitamos. La tecnología es muy compleja. Por eso estamos lidiando en el día a día con muchos problemas de seguridad porque no los anticipábamos de toda la complejidad que hay detrás. Un dicho que es muy común, ¿no? En nuestros sectores, lo que es la seguridad y la simplicidad, ¿no? Pues no son muy buenos, la complejidad, y la seguridad no son muy buenos amigos. Entonces, como no tenemos un entorno sencillo, simple, pues es muy complejo, pues probablemente es vulnerable y va a seguir teniendo vulnerabilidades. ¿Qué tenemos que hacer? Acostumbrarnos a buenas prácticas que son comunes a día de hoy, como es el que todo fabricante que me dé un cacharro que tiene cierta lógica, digamos, cierto ordenador dentro de él, me tiene que permitir actualizarlo, para que cuando aparezcan vulnerabilidades en él, pues yo lo puedo actualizar y las corrija. Básicamente es la idea. ¿El usuario final va a tener los conocimientos? No. Tenemos que ser conscientes que no todos los usuarios finales son ingenieros en informática o telecomunicaciones. Eso es así de claro. Entonces sí que se tiene que crear concienciación, pero ahí tiene que ocurrir mucho que el fabricante facilite mucho al usuario final ese tipo de configuraciones y que de forma muy sencilla diga, ¿usted quiere que le roben los datos? No. Y hay un botón gordo que diga no. Mi privacidad ante todo, antes que los datos. ¿O usted quiere usar las últimas funcionalidades que tiene el cacharro o prefiere usar las que son más seguras? Pues te quedas en un nivel de más seguro. Tiene que ser algo muy sencillo para el usuario final. Sí, esto lo hemos comentado alguna vez. Yo no sé qué invitado lo ha comentado. Ha dicho que la seguridad tiene que ser transparente para el usuario, ¿no? Que cuanto menos interfiera en la usabilidad de un dispositivo, mejor. Porque al fin y al cabo se ve un poquito, a veces se sigue viendo, ¿no? La semana pasada justo hablábamos de mitos, de falsos mitos en ciberseguridad, y uno de ellos es que la ciberseguridad es un poco molesta, ¿no? Ese antivirus por detrás que te está mandando mensajes y demás. Entonces, si no es completamente transparente para el usuario, sigue molestando de
alguna manera. Claro, a ver, ocurre una cosa, y es que no hay un usuario solo. Hay múltiples perfiles de usuario, mucha gente con muchos abanicos de necesidades o requisitos diferentes. Entonces, yo ahí siempre he sido muy crítico también, porque, por ejemplo, Apple es una empresa que es muy conocida de hecho, aplica ese principio que es el minimalismo, es decir, un interfaz muy sencillo que todo usuario sabe usar y de repente, pues en unas horas el usuario ya sabe manejar su tecnología, lo cual está muy bien. Pero eso no quita que haya un menú avanzado difícilmente accesible para el usuario que no necesita conocer sobre él, que le proporcione a ese usuario medio o más avanzado las capacidades para decidir él cómo lo quiere configurar. Porque si no lo configuras como el fabricante considera que lo tienes que configurar, que a lo mejor no es como tú lo quieres hacer. Ahí os pongo un ejemplo porque quizá viene bien. Y sé que habéis hablado en programas anteriores. Todo el mundo usa WhatsApp, ¿no? Y WhatsApp, pues como decíais antes, es de uso sencillo. Hace más o menos 2 años, un poquito más ahora, se introdujo el cifrado extremo-extremo en WhatsApp, de manera más o menos transparente. Es decir, los usuarios no se han enterado, salvo que hayan leído por ahí algún mensajito, y en principio lo están usando, con lo cual se ha incrementado notablemente el nivel de seguridad de todos los usuarios sin que afecte a su día a día, ¿no?, en la utilización. Pero es cierto que hay ciertos escenarios donde todavía te podrían atacar en WhatsApp, que no van a atacar a la mayoría de usuarios, pero sí a algunos. Entonces, es necesario que el usuario conozca, si es de ese perfil, esas opciones más avanzadas que te permiten, por ejemplo, recibir una notificación cuando, sorprendentemente, uno de tus contactos en WhatsApp ha cambiado de móvil y sus claves han cambiado. Entonces, eso por defecto no está así, lo puedes configurar, pues siempre está bien tener ese equilibrio donde le ofrezco otras opciones al que las necesita. Y totalmente de acuerdo que sea lo más transparente posible para alguien que no tiene conocimientos tecnológicos, no tiene una formación tecnológica y no tiene por qué conocer todos los detalles internos de cómo funciona. Entiendo que estamos hablando de domótica, de Internet de las cosas, de cómo nuestro mundo va a estar conectado y cómo, bueno, pues las vulnerabilidades y nuestro desconocimiento van a hacer que este mundo pueda complicarse, ¿no? Porque nos bajan el termostato, de repente nuestro día a día no funciona, ¿vale? Cuando se nos ha ido la luz porque ha habido un apagón, ¿qué hemos hecho? Pues quejarnos y sacar las velas, ¿no? Pero precisamente, o cuando básicamente nos cortan el agua, ¿vale? Bueno, pues estoy pensando que esto es molesto y que, bueno, pues los ciudadanos tendrán que ponerse un poco las pilas. Pero es que estoy pensando también, Raúl, Pablo, Mónica, que el Internet de las cosas es también para las empresas y para las industrias. Es decir, que al final una cosa es tener la lavadora conectada en casa, pero otra tener la línea de distribución conectada también a la red, que al final entiendo que tendemos hacia eso, ¿no? Sí, eso se ha pasado bastante. Las líneas de distribución se suelen conectar al móvil para que el ejecutivo máximo de la compañía pueda ver cuántas cajas han salido, cuántas cajas han vendido. Las propias, te voy a poner un ejemplo también, las propias vaquerías donde sacar la leche también conectan las máquinas para extraer la leche de las vacas y también las tienes conectadas. Cualquier cosa un poco que se te pueda ocurrir, las están conectando a Internet. Unas veces yo creo más por moda que por necesidad, pero es una realidad a la que nos estamos enfrentando todos los días. Sí, ahí hablabais al principio de ese Internet del everything, ¿no?, que comentaba Román, en lugar de las cosas. Uno de los ejemplos buenos fue en Holanda, una granja de ganado para la producción láctea y demás, pues tenían ya todas las vacas sensores pues para ver qué movimientos hacían, cuántos recorridos hacían al día, si la leche mejoraba cuando pues eso, se movían más y quemaban más calorías o no, igualmente pues de qué tipo de vegetal comían, en qué zona, y con eso también, o sea, todo está ya estadísticamente analizado y demás. Y lo que comentábamos antes, que hablábamos un poco de la domótica porque empezamos en casa, pero luego movámonos a las smart cities, ¿no?, las ciudades inteligentes con todos los sensores de luminosidad, controles, pero es lo mismo que os contaba antes, o sea, actuadores y sensores. Tengo actuadores para cuando enciendo las farolas de la calle, tengo sensores para medir el nivel de contaminación del aire, ¿no?, o en qué estado está la calidad del aire, y con eso poner controles al tráfico, que nos ha pasado ya en las grandes ciudades en España. De ahí nos movemos a la industria, ¿no? Y ahora siempre nos gustan los nuevos términos, y la industria ahora es la industria 4.0, pues es eso, es dotarle de más inteligencia a los procesos productivos y de fabricación, pero básicamente es lo mismo, y lo mismo en los sistemas o sea, los sistemas críticos que llamamos infraestructuras críticas, pues de distribución de agua, gas, generación eléctrica, etcétera. Es decir, afecta a todo. Y otro elemento que quizá también os guste hablar de él
es dentro de, no estoy en la casa, ni soy yo, ni estoy en la empresa donde estoy, pues estoy en mi vehículo, ¿no? Y aquí llegamos al vehículo conectado, que es más de lo mismo. Es dotar de más inteligencia a este coche más autónomo que lo mismo, dentro de muy poco tiempo ya no vamos a poder comprar coches como los conocemos. De hecho, pues ya hay las noticias, ¿no?, de que el diésel en 2020 desaparece por un tema climático, y cada vez coche más eléctrico y cada vez más conectado, etcétera, Ya etcétera. no hay ningún coche que no lleve airbag, ¿verdad? Bueno, pues esto entiendo que será lo mismo, ¿no? Sí, yo incluso he oído que en 2040 Londres va a prohibir cualquier coche que contamine. Con lo cual ya es, o tienes eléctrico, además lo tendrás eléctrico, conectado, y que se controle, que se autopilote, porque me imagino que también que empiezan a decir que ya no es necesario que saquéis el carnet de conducir, ya conducen los coches por vosotros y vamos a ser más seguros, en teoría. Oye, Raúl, una pregunta. Si nosotros, para protegernos de un malware, nos ponemos un firewall, ¿lo he dicho bien? Sí. Más o menos. Un firewall y un antivirus. Bien, un antivirus. Y para protegernos de un virus infectado, pues hacemos, yo qué sé, ¿qué hacemos? Pues, a ver, normalmente normalmente el malware se suele analizar para ver qué mecanismos de persistencia deja en tu ordenador y poder eliminarlos, o en el peor de los casos, formateas y formateamos. Vale. Si de repente nos atacan en nuestra casa, ¿cómo podemos evitar que nos ataquen? Si nos han atacado, ¿cómo podemos controlar o combatir ese ataque? Exacto, ahí hay uno de los grandes debates ahora mismo, que tiene que ver con eso, con que tenemos que ver todos esos dispositivos que forman parte de nuestro entorno. Lo comentábamos, desde el coche conectado al frigorífico, al lavavajillas y demás, como ordenadores. Pero claro, son ordenadores que en muchos casos tienen capacidades muy limitadas y que no podemos aplicar los procedimientos habituales. Y de hecho, por poneros el ejemplo, tenemos ciertas tecnologías a día de hoy que han evolucionado mucho para detectar, ¿no?, y un poco mitigar, pues por ejemplo, ataques en las redes Wi-Fi. Es habitual, ¿no?, y a nivel sobre todo empresarial, pues tenemos lo que llamamos, ¿no?, sistemas de detección de intrusos propios de la red Wi-Fi. Claro, esto, por ejemplo, en las otras frecuencias de radio que comentaba, ¿no?, las típicas del mando del garaje, del control del termostato, de las persianas, etcétera, es que no hay nada en el mercado. Es decir, no tengo una solución que diga, voy a complementar mi solución con este producto, con este dispositivo que me diga si alguien está manipulando mis ventanas o mis persianas, ¿no?, o que me diga si alguien está manipulando la puerta del garaje. No lo hay. Entonces aquí tecnológicamente tenemos que evolucionar también en soluciones para protegernos frente a las amenazas que van a venir. Vamos a, si os parece, a cambiar iba a decir de tema, ¿no? Pero bueno, vamos a dar un giro, pero para concluir un poco del Internet of Everything, del Internet de las cosas, de nuestra casa conectada, de la domótica, de nuestra vida conectada, no sé, danos una brevísima, Raúl, recomendación, advertencia. Decía Angelucho, cuando pasaba por aquí, que dice, no, asusta a las personas para que tomen conciencia. Yo no sé si decirte que asustes a las personas o no. ¿Qué dirías tú? A ver, lo que tenemos que ser es un poco aplicar el sentido común, igual que lo aplicamos en la vida real, por decirlo así, no la vida digital, ¿no?, o ciber. Entonces sí que es interesante que la mejor recomendación es que cualquier nuevo dispositivo que incorporemos en nuestro hogar, por ejemplo, pues dediquemos un tiempo, ahora que en verano, ¿no?, pues hace calor en ciertas ciudades, además de España bastante, ¿no?, pues a dedicarle esa tarde a conectarnos a la interfaz de administración de ese dispositivo, ver qué opciones de configuración tiene e intentar securizarlo un poco. Es decir, funcionalidad que tiene, que yo no veo ahora mismo que es necesaria para mí, pues la deshabilito y no la utilizo. Y otras opciones que me digan, oye, pues puedes habilitar esta capacidad de seguridad, pues ¿por qué no la habilito y trabajo con ella o funciono con ella? Así, desde un punto de vista general, conocer un poco mejor nuestros dispositivos nos va a ayudar, por un lado, a que tengamos un entorno más seguro, porque lo tengo más controlado. El primer paso sería un inventario. La gente sabe cuántos dispositivos tiene conectados en su red en el hogar ahora mismo. Esto pasa en las empresas igual, no es diferencia. Tú vas a una empresa, como comentábamos, ¿no?, en las pruebas de intrusión o, digamos, análisis de proteger a tu empresa. ¿Y cómo vas a proteger algo que no sabes que tienes? Entonces, el primer paso es conoce qué tienes, intenta conocerlo un poquito más en detalle para protegerlo un poco más, y a partir de ahí, además, podrás hacer juicios más críticos, donde podrás ir al fabricante y decir, oye, esto es una vergüenza que me vendas esto así, me voy a ir a este otro fabricante que lo hace mejor. Y entre todos contribuiremos a tener dispositivos más seguros. Bueno, ya ha dado el salto el propio Raúl al tema, ¿no?, que es el de cómo están las empresas y las pruebas que se hacen en ellas, ¿no? Yo
me encantaría que nos dijeses, no nos digas los nombres de empresa, porque además entiendo que eso pues tiene su carácter de privacidad, pero cada vez que haces un test, ¿no?, de las vulnerabilidades que tiene, yo no sé si se te saltan las lágrimas de pena, porque es que o no, o realmente estamos las empresas españolas pues bastante bien protegidas. A ver, aquí hay dos factores. Uno, no puedo decir nombres no solo por el motivo que argumentabas, sino porque si no van a estar muy contentos conmigo y no van a poder volver a llamarme, lo cual es lógico, ¿no? Pero, y por otro lado, da un poco igual las empresas españolas o fuera, ¿no? Cuando hemos trabajado con empresas externas, la situación es bastante común o similar en todo el mundo. Un poco la situación es la que comentábamos. Yo veo dos problemas. Uno, el exceso de tecnología, muchas veces en ámbitos donde no tiene sentido que la haya o tanta o si realmente es necesaria. Y dos, la complejidad. Es decir, los entornos tecnológicos o empresariales a día de hoy son tan complejos que la gente no sabe lo que tiene, no sabe cómo está configurado y además son tan dinámicos que si llegan a saber, en un hipotético caso, lo que tienen hoy, mañana ya no saben lo que tienen, porque no se va acomodando sus mecanismos de hacer ese seguimiento con lo rápido que se mueve el entorno. Entonces, la situación es bastante poco optimista, vamos a decirlo así. Es decir, yo recuerdo estar haciendo pruebas de intrusión hace mucho tiempo, empezamos más o menos en el año 2000, 2001, nos tocó hacer, por ejemplo, en un entorno que yo creo que es significativo, siempre me gusta ponerlo como ejemplo porque todos lo podemos sufrir o no, que son los hospitales, básicamente donde puedes tener que ir tú o un familiar o un amigo, y los entornos están de forma que dices, madre mía, como alguien quiera venir aquí a hacer el mal, la que se va a liar. Pasó en Reino Unido, si no me equivoco. Exacto. ¿No? Con WannaCry pasó en Reino Unido y nosotros tuvimos la fortuna, claro, Pablo no pensará que fue fortuna, lógicamente, que solo afectó a ciertas empresas de nuestro país, pero no al servicio sanitario público, porque si no nos hubiéramos visto igual que Estados Unidos. Entonces, que Reino Unido. La situación es muy similar en muchos entornos. Entonces, claro, ¿qué te sueles encontrar? Pues que alguien con el tiempo y la dedicación puede llegar a hacer mucho daño. Si tiene los conocimientos, el tiempo y la dedicación, puede, porque la tecnología está ahí. Esto es... Yo le iba a preguntar cuál ha sido en tu larga carrera ya desde 2000 hasta 2018, que llevas ya 18 años haciendo pentesting, ¿cuál ha sido quizás el agujero de seguridad si lo puedes contar? Lo más flagrante que te has encontrado. Lo más bestia. Lo más alucinante que has visto. No, a ver, no hay, yo creo que no hay uno así que me haya marcado más que otros, porque te vas encontrando tantas cosas que ya, digamos, se van acumulando, ¿no? Por decir uno reciente y también que sirva un poco para concienciar, y además justo coincidí con Mónica allí este verano pasado, ¿no? Pues me pasó una cosa muy curiosa en mi carrera que no me había pasado nunca, y es que yo he hecho pruebas de intrusión o auditorías de seguridad, ¿no? Análisis de seguridad, como lo queramos llamar. Y claro, no he podido contar nada de ellos porque, lógicamente, el cliente quiere mantener los datos en privado para él y solucionar los problemas. O luego hemos hecho investigaciones, por otro lado, de tecnologías, que de esas sí que, como no están vinculadas a nadie, las hacemos pues desde DINOSEC, pues nos parece correcto, ¿no? Y bueno, con lo que se llama ahora notificación responsable al fabricante y demás, ¿no? Pues puedes publicar, sin intentar hacer ningún mal, sino lo contrario, ¿no? Que se corrijan, pues la problemática. Y se me aproximaron con una mezcla de estos dos mundos, lo cual fue novedad para mí, que era, ¿por qué no hacemos una prueba de intrusión real en un entorno que luego vamos a publicar en el primer Congreso de Seguridad Hotelero, ¿no? que tenía lugar en España, siendo además pues el sector turístico clave para nuestro país, ¿no? Y el Producto Interior Bruto y demás, económicamente. Y entonces fue una experiencia muy buena porque, claro, yo estaba haciendo la prueba de intrusión sabiendo que iba a tener que presentar lo que encontrara, cosa que no me había pasado nunca porque lo tienes que presentar pero en privado, no en público. Luego se presentó intentando ocultar muchos detalles porque tiene unas implicaciones importantes, pero por poner en contexto y porque lo veamos, era básicamente una situación donde tú llegabas a un complejo hotelero como cualquier huésped, invitado, cliente del hotel. Esperábamos encontrar un hotel muy tecnológico que nos abriría la puerta a más posibilidades de ataque, pero era lo contrario. Teníamos un hotel
poco tecnológico. De hecho, yo hace mucho tiempo que no encontraba un hotel donde pues la gestión del restaurante, por ejemplo, era con el cartoncito donde te van apuntando cuando has hecho las visitas, ¿no? Y tenía una red wifi, la típica red wifi para los invitados. Bueno, pues es esa situación donde un posible, digamos, huésped del hotel, a través de la red wifi, resumiéndolo, llega a tomar control completo del complejo hotelero. Completo, con todos los servidores internos, impresoras, equipos de red. O sea, podría hacer lo que hubiera querido en el entorno hotelero. Pues esa es la situación ante la que estamos. ¿Por qué? Porque hay mucha tecnología que tenemos donde a lo mejor no la necesitamos. Puede haberse pasado un mes viviendo en el hotel a todo tren. Sí. La verdad que, vamos, yo estuve allí, fue una charla muy, muy interesante la de Raúl, y te iba contando, pues eso, como una historia, ¿no? Cómo había llegado, cómo se había metido hasta la cocina, literalmente, y la verdad que es curioso, es muy interesante, porque imagino que será un ejemplo, pero de tantos otros, ¿no? Claro, es un ejemplo que se pudo publicar y dar más detalles públicamente, lo cual era interesante, a mí me pareció muy atractivo por eso, porque muchos otros se quedan en la reunión final de ese análisis que se ha hecho, presentándoselo a los responsables para que tomen medidas y lo corrijan. Esto es el llamado hacking ético, ¿no? Sí, hacking ético, pruebas de intrusión. La verdad es que ese congreso estuvo muy bien, también tuve la suerte de estar por allí. Desafortunadamente me tuve que ir antes, no me pude quedar a la charla de Raúl. De hecho, la he buscado por Google, ¿no? O sea, por YouTube, no la he encontrado. No, es que no se pudo grabar. Exacto, se intentó que no se grabara y no se publicara. Sí, me imaginaba, digo, que por los datos que se mostraban, pues se quedaran solo en la gente que estaba en el congreso. Pero la verdad es que el evento fue un gustazo, y sobre todo esa realidad de cómo, incluso yo ya no digo que te quedes un mes viviendo gratis, igual hasta podrías conseguir que te pagaran por quedarte. Sí, tal cual. Bueno, pues ya hemos visto, oye, cómo estamos todos expuestos, cómo debemos por lo menos preocuparnos en saber a qué estamos conectados, ¿no? Y cómo lo estamos. Yo estaba pensando, cuando lo estaba diciendo Raúl, dice, a ver, haz inventario. Digo, vamos a ver, ¿qué tengo en casa que esté conectado? Y es que yo creo que tenemos muchas más cosas de las que creemos, ¿no? Estaba pensando yo, estos aparatitos para vigilar a los niños que dicen, oye, descárgate la aplicación que puedes controlarlo desde la cámara o desde tu propio móvil, sin ningún problema. Ya estás abriendo al mundo una puerta a esos dispositivos. Si es que, en fin. Totalmente. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida vamos a conectar con los dos eventos de los que hemos hablado al principio para que nos den pistas sobre lo que van a hablar. No os vayáis. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Eres el responsable financiero de tu empresa? Pues ahora puedes mejorar tu departamento gracias a la financiación de Mi Triple A. ¿Cómo? Con préstamos no bancarios a largo plazo, a un tipo de interés del 2%, que te permitirán reducir la dependencia bancaria y mejorar tu posición frente a bancos y proveedores. Cientos de empresas ya cuentan con ello. Entra en mitriplea.com y mejora la situación financiera de tu empresa. Recuerda, Mi Triple A. Mi Triple A está registrada en CNMV y Banco de España. Mi propia peluquería. Mi panadería. Nuestra tienda. Mi vivero. Mi futuro. En CaixaBank, a través de Microbank, hemos concedido más de 700.000 microcréditos que han permitido poner en marcha miles de pequeños proyectos. Y eso nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable. Me gustan las cosas claras. Por eso yo invierto con Finanbest. Carteras personalizadas de los mejores fondos de inversión. Selección independiente, comisiones radicalmente bajas y gestión experta. Fácil y claro. Recuerda, agencia de valores finanbest.com. After Work, con Eduardo Castillo. Y la primera de las citas a la que nos vamos va a tener lugar a finales de semana, si no me equivoco, en Palencia, ¿no, Mónica? ¿O cuándo? ¿A mediados de semana? A ver el día 27, miércoles. O sea que coinciden entonces en fecha los con... dos. Bueno, pues tenéis que repartir vuestro corazón. El nuestro va a estar con Mónica, hay que decirlo. Bueno, puede estar en los dos. Bueno, puede estar en los dos. Nos vamos hasta Palencia porque allí es el Cyber Day. Su organizador, Julio César Miguel Pérez, nos acompaña. Julio César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien. Oye, encantado de que estés con nosotros unos minutos y además para darte la enhorabuena porque ya está bien de que los eventos solo se tengan que hacer en las grandes ciudades, como comentaba Mónica, y que, oye, la ciberseguridad afecta a todos lados. Y vosotros lo habéis planteado, este Cyber Day, que ¿cómo lo tenéis previsto? Un poco cuál es esa agenda, qué es lo que queréis mostrar al público. Perfecto, pues mira, cada año intentamos enfocar el Cyber Day en una situación concreta. En este año lo hemos enfocado en la privacidad, coincidiendo además con el Reglamento General de Protección de Datos y además que yo digo que es el año en el que hemos descubierto que nuestra privacidad cada vez existe menos o está más vulnerada, pues nos ha parecido perfecto hacer coincidir las dos cosas para darle un aire de los problemas de cara a la privacidad que existen para los ciudadanos y los usuarios de Internet en definitiva. Hola, soy Pablo Sanameterio. Te quería preguntar cuáles crees que son esos riesgos de privacidad que más le van a afectar a las personas en los próximos años y si crees que casos como el de Facebook, en el cual se ha filtrado mucha información de usuarios, va a hacer cambiar hasta al público en general su idea de privacidad. Pues los riesgos más graves en cuestión de privacidad es sobre todo el uso de aplicaciones móviles, en dispositivos móviles, las aplicaciones que instalamos en los smartphones, que cada vez intentan recoger más datos nuestros. Pensemos que hace poco la aplicación esta de la Liga, pues resulta que entre los permisos que otorgábamos estaba el acceso al micrófono para detectar emisiones fraudulentas, con lo cual resulta que igual que detecta una emisión fraudulenta, detecta también la conversación que estoy teniendo con mi amigo. En fin, atenta a la privacidad porque muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que aceptamos cuando instalamos una aplicación. Con lo cual, el primero, las aplicaciones móviles serían las que más atentan a la privacidad. El segundo, el uso que las aplicaciones o el Big Data puede hacer de todos los datos nuestros que están conociendo y cómo inclinarnos, ya sea para que compremos determinada cosa o para inclinar nuestra decisión de voto en a determinado partido, como hemos visto que ha pasado con el Cambridge Analytica y Facebook. Mónica. Pues bueno, nos veremos por allí el miércoles. La verdad que tengo muchísimas ganas porque además va a haber muchos ponentes de mucho nivel como Alberto Hernández, director general de INCIBE, ponentes además de allí, de la zona de Palencia. Y bueno, el eslogan de este año es el Gran Hermano nos vigila, que bueno, al mejor imposible, ¿no? Al hilo de lo que estamos hablando. Y me gustaría que nos contaras porque en tu charla mencionas la novela 1984, ¿no? De George Orwell, al hilo de la privacidad. ¿Nos puedes adelantar un poquito qué nos vas a contar? Bueno, lo que vamos a mostrar, como decía al principio, yo veo que 2018 es el año en que nos hemos enterado de que 1984 era real, es decir, que a raíz de estos escándalos nos hemos empezado a dar cuenta del uso que están haciendo con nuestros datos, de toda la huella digital que vamos dejando y cómo alguien se dedica a recopilar todas esas huellas para poder sacar valor a esos datos. En la charla voy a explicar el uso que se hace de esos datos en países menos democráticos que Europa y cómo puede ser un preludio a lo que está por acontecernos. Bueno, pues ahí está la cita. Todavía estáis a tiempo. Todavía están a tiempo, ¿no, Julio César? Sí, están a tiempo. Bueno. Lo único que tiene que inscribirse en www.cyberday.es y asistir, tanto de forma presencial como por streaming. Bueno, pues ahí tenéis la cita, el próximo día 27, el Cyber Day, a través de la página web os inscribís y ya lo habéis oído de voz de su organizador. La privacidad, que nos importa a todos y cada vez más, va a ser protagonista de este encuentro que contará con la presencia de Mónica Valle. Julio César, muchas gracias, mucha suerte para este evento y que nada, que sea mucho lo que ilustréis y lo que enseñéis. Hasta muy pronto. Muchas gracias.
Y de un evento a otro nos vamos. Este se va a producir en Madrid también el mismo día. Para eso decía lo del el corazón partido, ¿no? Y el sentimiento enfrentado. El 27 de junio es el Summit Ciberseguridad Decodificada para la Protección de Datos. Se va a celebrar en el Go Madrid y una de las ponentes presentes pues es todo un fenómeno. Ella es Soledad Antelada, la presentábamos antes, es la primera y única mujer que hay en el Departamento de Ciberseguridad del Berkeley Lab, que es uno de los más famosos centros de investigación científica del Gobierno de Estados Unidos. Nos acompaña también unos minutos. Soledad, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soledad, un placer tenerte con nosotros para, en realidad, aprovechar, por supuesto, que nos cuentes un poco qué es lo que el día 27 se va a poder escuchar en este Summit de Ciberseguridad Decodificada, pero sobre todo porque al final en Estados Unidos, lo queramos o no, es la cuna de la ciberseguridad, ¿no? Y donde pues más se está investigando y trabajando en algo que pues entiendo que luego irá al resto del mundo. Entonces, no sé por dónde empezar. Venga, primero por lo del día 27, y entiendo que también aportarás tu granito de conocimiento de lo que estáis trabajando en el Berkeley Lab. ¿Qué es lo que vais a hacer este próximo miércoles aquí en Madrid? Pues mira, empezamos por ahí si quieres. El día 27 hacemos un evento de ciberseguridad en Go Madrid, que, a ver, os voy a hablar de él, pero estamos ya sold out. Están todas las entradas vendidas. Toma ya. Y está bien, desde hace unos días ya, la verdad. Lo que pasa es que es el primero que estamos haciendo. Pronto hay reventa de entradas en vuestro evento, ¿eh? Sí. No, el evento es gratuito. Lo que pasa es que hemos tenido que cerrar aforo porque ya era demasiada la gente que se estaba apuntando y hay una lista de espera ahora mismo, ¿no? También es el primero que estamos haciendo. Pensamos hacer más, pero no contábamos con... No estábamos seguras cuánta gente pues le iba a interesar el tema, ¿no? Entonces es un evento de ciberseguridad. En esta edición está enfocado a todo lo que es la protección de datos, puesto que está en la actualidad, ya que la ley ha salido el 25 de mayo. Entonces la temática es ciberseguridad para la protección de datos. También una cosa curiosa sobre el evento es que las ponentes son todas mujeres, especializadas en ciberseguridad y en tratamiento de datos, por una cosa muy básica, digamos que, o sea, primero no hay muchas mujeres en el sector, segundo que yo ya hace bastantes años que estoy en esto y la verdad a mí nos llaman mucho para dar charlas y conferencias y todo, pero casi siempre es para hablar de diversidad, o sea, no es para hablar realmente de lo que hacemos técnicamente en nuestro trabajo. Sí. Entonces también este evento ha sido para fomentar eso, ¿no? El hecho de que la mujer hable de su trabajo. Claro. Y por supuesto al final hablaremos un poquito sobre diversidad. Sí, claro. está muy bien, por supuesto, ¿no? Pues el hecho de fomentar a las mujeres tech, ¿no? Que de alguna forma en esas profesiones técnicas dejen de, bueno, pues de que los estereotipos pues las impidan desde muy pequeñitas, ¿no? Pues acceder a estas carreras técnicas y además que son muy buenas, nos lo demuestra nuestra invitada Soledad Antelada. Pues no, nosotros queremos hablar de tecnología contigo. A ver, en Berkeley, ¿qué es lo que estáis, sobre qué estáis trabajando para o estar más seguros o estar más asustados? A ver. Bueno, a ver, yo en Berkeley lo que hago, yo me especializo en penetration testing, que significa actuar como si fueras un hacker, pero para llegar antes que los... Estamos con Raúl Siles hablando de eso, de ese hacking ético, ¿no? O sea que... Exactamente, o sea, sí, tiene las mismas cualidades que un hacker, pero lo utiliza para la protección de tu organismo o de tu empresa. Esa es mi especialidad realmente, o sea, yo trabajo en un equipo de ciberseguridad en el que cada uno tiene una especialidad. Y yo trabajo para el gobierno, es defensa, digamos, gubernamental. Entonces, mis principales tareas son penetration testing y también hago respuesta a incidentes, ¿no? ¿Y cómo están? Porque le preguntábamos antes a Raúl cómo estaban las empresas españolas, los sectores, y bueno, pues poco a poco pues van mejorando, pero bueno, que había algunos casos flagrantes. En Estados Unidos, o por lo menos en las instituciones gubernamentales de Estados Unidos, lo conocemos por las películas, pero yo no sé si esa ficción supera la realidad o la realidad supera la ficción. ¿Cómo están ahora mismo las empresas en Estados Unidos? ¿En Estados Unidos o en España? En Estados Unidos. Es que, mira, justo yo te estoy hablando desde el Foro de Ingeniería y Obra Pública, que estamos aquí en el Palacio de la Magdalena en Santander, sí. Y justamente acabo de estar hablando de todo esto, ¿no? O sea, claro,
entre España y Estados Unidos. O sea, no se puede comparar porque los países son totalmente diferentes en recursos y en tamaño, pero lo que son los temas de ciberseguridad, en materia tecnológica, España va un poco atrás, ¿no? Pero de todas formas, un país tan grande como Estados Unidos, que la prioridad es la ciberseguridad, independientemente de la administración, también le pilla el toro. O sea, es una evolución tan grande y tan rápida que no hay, el problema es que no hay suficiente gente cualificada, ¿no? Capacitada para llevar a cabo este trabajo. Entonces, al final pasan desastres de todas formas, aunque se pongan muchísimos recursos, también pasan desastres, como la filtración de herramientas de la NSA, la filtración de datos de la gente que está en el sistema de crédito de Estados Unidos, millones de votantes que antes de las elecciones se filtraron los datos de los votos, ¿no? Todo eso, pues, también pasa. Oye, Soledad, una última cosa te pido. En realidad es solo una palabra, ¿no? ¿Cuál es la palabra que debemos apuntarnos en nuestra libreta que va a ser la que va a marcar los próximos años? Hoy hemos estado hablando de domótica, de Internet of Things, de Internet of Everything con nuestro invitado, con Raúl Siles. ¿Cuál es la palabra que nos dejas para que pensemos sobre ella en los próximos meses, años, relativo al mundo de la ciberseguridad? Pues puede ser en los próximos años o puede ser en 6 meses, o en 3 meses o en un año. Yo dejaría a todo el mundo pensando en el quantum computer. Vale. Quantum computing, porque eso es lo que va a revolucionar, digamos, cómo vemos. Las computadoras cuánticas, ¿verdad? Eso estuvimos hablando con Alfonso Muñoz. Exactamente. Puede ser que está todo en fase de desarrollo, todavía de investigación, pero bueno, en el momento que haya un breaking en todo lo que es la computación cuántica, imagínate que vamos a dejar de ver toda la computación de la forma que la vemos ahora. Bueno, pues todo va a tener un sentido totalmente diferente, entonces yo creo que ese es el futuro. Bueno, los de letras trataremos primero de aprender a pronunciarlo y segundo de entenderlo, pero nos quedamos eso, con el quantum computing. Muy bien. Soledad Antelada, muchísimas gracias, mucha suerte, enhorabuena por tu trabajo, que vaya bien ese encuentro del día 27, ojalá te veamos algún día por aquí también. Muy bien, gracias a vosotros. Estoy empezando a pensar que somos... que estuvimos la pasada semana hablando del quantum computing. Te juro que no me enteré de nada, pero por lo menos lo hablamos. La palabra te la has quedado con La ella. palabra nos hemos quedado con ella, ¿no? Bueno, pues, oye, ¿qué te parece, Raúl, lo del quantum computing? A ver, comentabais a Alfonso, ¿no? Y también tengo relación con él, y en la parte de criptografía es una de las variantes donde el quantum computing se teme ahora mismo, ¿no? Y porque es eso, es en cuanto aumente la capacidad de cálculo de forma significativa, pues hay cosas en las que confiamos hoy en día que no podremos confiar. Pero todavía parece que queda un camino. O sea, si empiezas a escarbar y demás y ves cómo se manejan los qubits y qué tipos de ordenadores tenemos ahora con qué capacidad, pues no estamos hablando que en 5 o 10 años, por lo que parece a día de hoy, vayamos a tener un ordenador que descabale mucho de los principios en los que confiamos ahora mismo. Pero llegará. Yo he tenido yo he visto una charla que invito a ver a mucha gente, que es de Cirac, que es una de las personas que está en el Consejo de Telefónica, y daba una charla acerca de computación cuántica, y si no me quedo mal con la síntesis de la charla, hablaba de que en 10 años todavía no vamos a ver ordenadores cuánticos con la potencia suficiente, y que, bueno, hablar de 10 años en física es marcarse cosas muy lejanas todavía. Raúl Siles, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, mucha suerte, hasta muy pronto. Gracias a vosotros, el placer es mío. Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, los dos tíos que más saben, tías, después de Raúl. Ciberseguridad. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes, ¿vale? Hasta el próximo lunes. Nosotros, breve pausa y hablamos de oro. No pierda nunca una oportunidad de trading con la nueva app de CMC Markets. Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes. Horquillas y garantías competitivas. Pruebe nuestras nuevas aplicaciones para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo. Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play. CMC Markets. Expertos en CFDs y CFDs Forex. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Puede perder más de lo depositado. iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc.
Las familias de verdad tienen hijos que se ponen nerviositos cuando su padre les ve aparcar. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mapfre, con el que toda la familia se beneficia de las bonificaciones de tu seguro de autos. Consulta condiciones en tu oficina Mapfre. Mapfre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Es tiempo de hablar del oro, de la inversión en oro o el ahorro que vamos a hacer. Lo hacemos como cada lunes con la ayuda de Tomás Epeldegui, el director de Degusa Metales Preciosos. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Venías mirando la cotización del oro. Bueno, al final tengo que estar pendiente. Hombre, claro, constantemente, ¿no? De cómo se hay va quien moviendo. ve sus acciones, hay quienes ven su oro. Bueno, efectivamente, quien ve sus acciones, quien ve sus fondos, quien ve el oro. Bueno, al final es un activo cotizado y bueno, pues hay que estar pendiente. Tampoco es necesario verlo cada minuto, puesto que nuestro planteamiento es inversión a largo plazo. Por eso el oro no es para especular, para comprar hoy y venderlo mañana. El oro no es para especular, pero obviamente dentro de las responsabilidades que yo tengo y yo tengo para con mis clientes, pues necesito saber en todo momento dónde está. La verdad es que en los momentos actuales la cotización del oro para mí lo que presenta es una oportunidad de entrar, ¿no? Al final son esos pequeños recortes que va teniendo el oro a lo largo del año en su senda alcista cuando deberíamos un poco, pues cuando menos empezar a tomar posiciones, ¿no? Ten presente que el oro, me parece que decías ahora mismo que estaba en 1267, sí. 1967, 1270, bueno, ahí lleva una serie de días instalado y bueno, pues para mí claramente hay algo que comprar. También te diré que, bueno, pues yo creo que lo conté ya aquí, si no lo he contado lo vuelvo a contar. Para poder estar protegidos tenemos que tener el paraguas antes de que empiece a llover, ¿no? Eso es un poco la idea. Ahora mismo los mercados siguen tirando más o menos hacia adelante y bueno, pues sigue habiendo una cierta calma en el mundo financiero. Yo creo que es, bueno, pues mayor motivo para que nos planteemos estas alternativas. Si no las tenemos contempladas ahora mismo, pues empezamos a contemplarlas, incluso a tomar posiciones, ¿no? Oye, Tomás, la referencia, ya que hemos hablado del precio del oro, estamos hablando de la referencia de la onza de oro, ¿verdad? Correcto. La onza está ahora mismo, según estos mercados, a 1.267. Entonces, cuando yo voy a comprar oro a Degusa, ¿qué hago? ¿Pido onzas o cómo compro? Pues vamos a ver, nosotros, estando en España, en Europa, pues la cotización y la venta de nuestros productos se hace en euros, ¿no? Por otro lado, pues quitando la onza, que la onza es una de las medidas de lingotes que tenemos, o es la medida de peso de las monedas de una onza, las monedas más grandes que hay, aunque bueno, este año, por ejemplo, Sudáfrica ha emitido un Krugerrand de 2 onzas, pero bueno, al final la onza es el tamaño de las monedas grandes que todos hemos tenido alguna oportunidad de ver. Nosotros, dentro de los diferentes lingotes que tenemos, pues tenemos 3 modelos de onza. Históricamente, pues ya lo sabes, los británicos se llevan muchas veces el gato al agua y bueno, pues una de las unidades de medida a nivel mundial es la onza de oro, y la onza de oro son 31,35 gramos. El resto de los lingotes que tenemos nosotros en Degusa son todo en gramos. Empiezas en el lingote de 1 gramo, que es el único que tiene IVA, porque según la legislación vigente, oro de inversión está contemplado a partir de 2 gramos. Siguiente lingote en peso que tenemos en Degusa serían 2,5 gramos, unos 100 euros. A partir de 100 euros una persona puede empezar a invertir en oro de inversión. 5 gramos, 10, 20. De ahí nos vamos a la onza. De la onza saltamos a 50 gramos, 100 gramos, 250, que es el que llamo yo el jamón de York, los medio kilo. 250 gramos de oro es mucho oro. Bueno, son 250 gramos. Lo que pasa es que normalmente tú cuando vas por el mercado, aunque cada vez se estila menos y se va más a los súper, pero tú cuando vas al mercado o cuando has ido alguna vez al charcutero del mercado, normalmente las señoras que piden
un cuarto de jamón de York. Por eso, bueno, yo he bautizado a los 250 gramos como el jamón de York, ¿no? En cuanto a peso. De ahí pasaríamos a los 500 gramos, medio kilo y 1 kilo. ¿Y podemos comprar todo esto? Y puedes comprar todo eso multiplicado por las veces y los lingotes que quieras comprar. Es igual que si tú quieres comprar una acción. Bueno, pues la acción de la compañía X cotiza a 10 euros, pues te puedes comprar tantas acciones como euros tengas para comprarte esas acciones si realmente quieres. Yo, a reseñar y resaltar, porque siempre lo digo, al final lo más importante de nuestras inversiones es la diversificación. No podemos concentrar de ninguna de las maneras nuestros ahorros en uno o dos activos, indistintamente de los activos que sean, ¿no? Y el oro es una gran oportunidad que Degusa ofrece a los españoles para diversificar una parte de su patrimonio. ¿Para qué perfil dirías que es la inversión en oro diversificada? Es decir, imagínate que yo pues tengo inversiones en renta variable o en fondos de inversión y soy un poco más agresivo en lo que es esos productos de inversión y un poco más conservador en el oro. ¿Cuál dirías que es un poco el perfil equilibrio? Realmente el oro, vamos primero un poco a ubicarlos. Yo el oro físico lo ubico en ese primer escalón que es el patrimonio de una persona, ¿no? Donde tenemos inversiones inmobiliarias, donde tenemos inversiones financieras, donde tenemos, pues por resumirlo de alguna manera, colecciones. Oye, hay quien ha guardado los cromos de la colección de béisbol de cuando era niño y ahora tiene una fortuna. O sea, no tiene por qué ser arte o por qué ser productos de partida caros, ¿no? Cada uno tiene sus colecciones y el tiempo al final es el que nos va a marcar el éxito, ¿no?, de esa colección que hemos podido hacer de niños. Y bueno, pues una parte, digamos, que es lo que te decía, de ese patrimonio, pues es conveniente incorporar el oro. El oro, un 10, un 15%. Los porcentajes en cuanto a exposición al oro físico variarán un poco también en función del perfil que tengamos más o menos agresivo o más o menos conservador, ¿no? De la misma manera que en una cartera financiera pues tienes más contenido de renta variable o más contenido de renta fija, pues un poco también en función de ese perfil y luego, bueno, pues ya diversificas por sectores, lugares geográficos, etcétera, etcétera, de la misma manera que te tienes que hacer, bueno, pues la parte estratégica y la parte táctica de tu cartera, ¿no? Bueno, pues dentro de la estrategia, es decir, dentro de la parte de inversiones a largo plazo, bueno, pues el oro es un depósito de valor a largo plazo con una liquidez inmediata sin ninguna penalización y bueno, pues que realmente no es un activo para andar comprando y vendiendo. Por eso ya tienes tu cartera financiera y tu oro financiero. El oro físico es una inversión más, pues con la misma vocación que compras un inmueble. Tiempo por delante, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues venga una crisis tremenda, se empiezan a caer todos los mercados, el oro suba una barbaridad, te parezca interesante el dinero que te ofrecen por tu inversión y tú la vendas, pero tú no lo inviertes para dentro de 2 años, dentro de 3, normalmente. La ventaja que tienes es eso, que como vehículo a largo plazo, pues mira, frente a ahorrar en planes de pensiones, tú vas haciendo tus compras recurrentes a lo largo del año en tus lingotes, tienes cualquier tipo de imprevisto desde el punto de vista de necesitar liquidez, el plan de pensiones estás atrapado, el plan de jubilaciones tienes unas penalizaciones muy grandes. En el oro eres tú el que pones el momento y cuándo. Oye, Tomás, has mencionado antes a Sudáfrica, ¿no? Como un país, entiendo que importante para la extracción de oro y también para los mercados. Bueno, Sudáfrica es el principal productor, extractor de oro a nivel mundial, ha tenido un gran declive. No sé si China ya les ha sobrepasado o está el segundo. Claramente la explotación de oro en Sudáfrica ha reducido en una cierta medida, pero por otro lado en Sudáfrica el Krugerrand fue el banco de Sudáfrica, el primer banco que acuñó la primera moneda de inversión, la primera moneda de oro, el famoso Krugerrand, que el año pasado cumplieron 50 años emitiendo Krugerrands en el mercado. Oye, esto me sirve para invitarte el próximo lunes a que nos hables del oro en el mundo. ¿Es escaso? ¿Hay mucho? ¿Hay poco? ¿Se extrae?
nuestra inversión pues se va a revalorizar por eso, ¿te parece? Pues si quieres, sin ningún problema. Y no solo eso. Como si quieres que lo empecemos ahora, pero lo guardamos para el lunes. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que con el minuto de programa que nos queda, yo no quiero quedarme corto. Y también te voy a pedir otra cosa, que me hables del valor de las cosas, de su peso en oro, ¿no? ¿Cuánto pesan las cosas en oro? Seguro que nos sorprendería. Bueno, nos lo cuenta Tomás Epeldegui, el director de Degussa Metales Preciosos, la próxima semana. Miradlo como una inversión. Aquí están los datos. Tomás, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros, amigos, nos vamos a ir despidiendo hasta mañana, no, hasta el jueves, sí. Y es que entre especiales por un lado y especiales por otro, volvemos el jueves nosotros con un especial de comunicación. Pero bueno, no dejéis, por supuesto, de seguir en la sintonía de Capital Radio, en el 105.7, aquí en Madrid y, por supuesto, en otros lugares que podéis consultar a través de la página web de Capital Radio. Ahí tenéis la información. Nosotros volvemos, lo dicho, el jueves. Néstor Betancor acabó gestionando técnicamente este programa. Enrique San Valentín en la producción. Hasta mañana.